Hoy vamos a ver el tema potencial de acción. El tema potencial de acción ya lo vamos a empezar a ver en la parte de lo que es biofísica, que justamente es la física aplicada a la biología, por eso se llama biofísica, que lo que nosotros vamos a ver es justamente en esta etapa, son todos esos procesos biológicos, fisiológicos, que se pudieron fundamentar en las leyes de la física. ¿Por qué se estudian basados en las leyes de las físicas? Para poder medirlos, ¿sí? Recuerden que la física todo lo mide y bueno, resultó mucho más adecuado para la fisiología, para el estudio de la ciencia de la salud, poder justamente basarse en la física para medir todo lo que sucedía en nuestro organismo, ¿sí? Entonces, por eso el tema de hoy es potencial de acción en la membrana. Vamos a empezar definiendo el potencial de acción en la membrana. Son series de cambios físicos y eléctricos que sufre la membrana en respuesta a un estímulo basado, ¿sí?, de dos iones. Van a ser nuestras protagonistas, dos iones, ¿sí?, van a provocar lo que es el potencial de acción. Cuando el potencial de acción, siempre me refiero, ¿sí?, no es cualquier célula, sino que son células que están especializadas, capaz de producir el impulso eléctrico, por ejemplo, o de responder ante el estímulo, como las células secretoras, las células musculares, ¿sí? Y siempre basándonos en que ese estímulo puede ser físico, eléctrico o fotónico, como la luz. También hay que decir que en la retina tenemos potenciales de acción que responden a los distintos justamente grados de luz que pueden llegar y nos da lo que es la visión, ¿sí? Nosotros vamos a empezar diciendo y analizando el de acción basada en bases electroquímicas que lo de la física, ¿sí? Es decir, vamos a estudiar esta membrana como un condensador eléctrico. ¿Qué quiere decir eso? Primero vamos a repasar qué era el condensador capacitor. Era el dispositivo capaz de almacenar energía por un campo eléctrico. ¿Se acuerdan siempre de las baterías? ¿Sí? Simplemente son dos placas que están cargadas y que están separadas por un espacio que cuando se le aplica una diferencia de voltaje, esas cargas se empiezan a mover, ¿sí? ¿Qué sucede en la membrana? Que es un poco los iones, sobre todo el sodio y el potasio. De acuerdo a cómo se alinean esos iones, me van a dar a mí que dentro de la membrana, bien al lado de la membrana, por dentro de la célula hay una carga negativa, que por dentro de esa membrana la carga es positiva. Normalmente se ubican como si fueran las placas de un condensador, ¿sí? Solo se polariza alrededor de la membrana. En el resto, en el citoplasma de una célula, vamos a ver que hay una neutralidad eléctrica. Es decir, por cada positiva que exista, hay una negativa, por lo que me suma a ser neutro, ¿sí? Va a ser un cero. En la naturaleza, en la física, siempre se tiende a la neutralidad. Si yo tengo un gradiente, una diferencia, siempre va a ir más, hacia donde hay menos, hasta que se igualen, ¿sí? Eso es la base de lo que es la física y, como les decía, es la base de la fisiología en lo que toda la parte de lo que es el cuerpo humano, ¿sí? Hay capacitancia. La capacitancia es la constante de proporcionalidad entre carga y la diferencia potencial, que es de la carga y también independiente del voltaje. Y solo depende la capacitancia de la geometría. Es decir, a la membrana plasmática, que tiene poco de alto y mucho de largo, ¿sí?, me da una alta capacitancia. Si lo llevamos al ejemplo de baterías, vemos que las baterías más finitas y más largas o más anchas, si queríamos decirlo, porque la geometría eso hace que se tenga mayor capacitancia, ¿sí? Es importante para crear potencial negativo en el que transportan algunos iones positivos. Acá vamos a ver, ya vamos a ver que el sodio y el potasio son los dos positivos, no hay ninguno negativo, pero que, como viendo, cuando uno se mueve, arrastra cargas positivas y queda dentro de la membrana. Gracias a esa alta capacitancia que tiene, necesita transferir un pequeño número para poder establecer un potencial de reposo que es menos 90 milivoltios, por ejemplo, en una neurona, ¿sí?, en la célula nerviosa. Esto también es importante porque usamos poca energía de la célula para poder llevar esta membrana a un estado de reposo, a un estado que tenga, ¿sí?, un componente, y que ante una situación que se llama mover de estímulo pueda refrescar de lo que es la membrana.
¿Cómo se origina? Habíamos dicho un poquito recién que dependía justamente de los iones, ¿sí? Es decir, algunos iones salían positivos, salían para el exterior y me dejaban mi interior negativo. Eso se da debido al gradiente de concentración del potasio, ¿sí? Que va a existir una fuerte tendencia al potasio a difundir al exterior, creando un estado de electronegatividad en el interior, ¿sí? Tenemos que conocer el gradiente de estos dos iones que vamos a estudiar hoy. Por eso está acá de lo que son los iones, las concentraciones. En este cuadro dice que en el líquido extracelular el sodio tiene una concentración de 142 mil equivalentes por litro, mientras que en el espacio intracelular tiene una concentración de 10 mil equivalentes por litro, ¿sí? El potasio en el líquido extracelular, por fuera de la célula, tiene una concentración de 4.000 equivalentes por litros, mientras que en el líquido intracelular tiene una concentración de 140.000 equivalentes por litro, ¿sí? Es importante que ustedes conozcan estos valores, que sepan muy bien la diferencia que hay dentro y fuera de la célula, que por fuera de la célula el sodio está en muchísima proporción y por dentro en muy poca, y que el potasio por dentro de la célula tiene alta concentración y por fuera muy poca concentración. Eso no se tiene que olvidar porque son las bases de lo que es el potencial de acción, que vamos a verlo ahora, ¿sí? Cuando la célula, habíamos dicho que son células excitables, necesitan el estímulo. Cuando no reciben ese estímulo se dice que la célula está en reposo, ¿sí? Cuando esta célula está en reposo, tenemos que definir que el potencial de membrana de reposo resulta de la distribución de iones a ambos lados de la membrana, existiendo siempre un exceso de cationes sobre la superficie externa de la membrana celular, un poquito lo que veníamos comentando, ¿sí? Esta diferencia se llama potencial de membrana en reposo. Oscila entre menos 70 milivoltios y menos 90 milivoltios, ¿sí? En términos físicos, es la diferencia potencial que puede medirse a ambos lados de la membrana y se define como el valor tal que cada ion se encuentra en equilibrio pasivo, o sea que su flujo sea neto, sea cero, ¿sí? Esto un poco ya lo habíamos comentado, pero lo que sí tenemos que decir que lo que hace que esta membrana esté en reposo son tres mecanismos. La difusión pasiva de sodio y potasio, la difusión pasiva de otros iones, como el cloro, y la bomba de sodio y potasio. La difusión pasiva de sodio y potasio son iones, pero son muy pequeños, en muy poca proporción pasan libremente por la membrana como difusión pasiva, pero pasan y eso hace que esa pequeña cantidad que pase, que la membrana se mantenga en reposo. Membrana de reposo no es neutra, ¿sí? Membrana de reposo simplemente dice que está muy electronegativo por dentro de la célula y positivo por el lado externo de la célula, ¿sí? Yo acá les traje en este dibujito algunos ejemplos de algunas potenciales membranas en reposo. Por ejemplo, el nodo seno-auricular, que es una célula nerviosa, tiene un potencial de membrana en reposo de menos 60 milivoltios. Por ejemplo, el miocardio, que es una fibra muscular del corazón, tiene un potencial de membrana de menos 90 milivoltios, ¿sí? Duran distinto también lo que es el potencial de acción, es decir, todo esto nos va dando cuenta de que no todas las células se comportan igual, tienen los mismos valores y que justamente esa es la base de cada una de las funciones de estas células y de los tejidos que están componiendo las células, ¿sí? Vamos a la parte física, volvemos, como les decía recién, entre comillas, la parte más aburrida de este tema, que es justamente lo que es la ecuación de Nernst. Nosotros podemos calcular el potencial de membrana de reposo gracias a esta ecuación. ¿Sí? Esta ecuación se obtiene al considerar que en el equilibrio actúan sobre el ion dos fuerzas, ¿sí? Que son de misma magnitud o módulo, que son difusas y que lo que tienen es que son de distintos signos o sentidos. Es decir, son fuerzas que se van a anular. La sumatoria de las dos me va a dar 0. Existe, pero se van anulando entre ellos. ¿Qué significa esto? Significa que yo puedo calcular, ¿se acuerdan que hablamos de gradientes de diferencia? Bueno, yo puedo calcular cuál es el valor de concentración, en este caso en milivoltios, donde el sodio y el potasio estén cómodos, es decir, donde ya estén neutros. Es decir, cuando llegue ese valor, no hay gradiente, no se mueven, ¿sí? Se puede calcular por medio de esta ecuación que se llama potencial de para cada uno de los iones
Y lo que se realiza el cálculo es por medio de la constante general de los gases, la temperatura, ¿sí? La carga relativa al electrón que nosotros estamos midiendo, la constante de Faraday. Todo eso se multiplica por el logaritmo natural de la concentración extracelular del ion, por ejemplo el sodio, y la concentración intracelular del ion. Esta ecuación en este módulo nosotros no la trabajamos, pero en el libro está muy bien explicada cómo se calcula, ¿sí? Acá lo importante, lo que ustedes tienen que entender, que es lo que está acá, es que para el sodio su potencial de equilibrio es de más de 50 milivoltios, más 50 milivoltios. Ahora vamos a ver bien, pero eso significa que cuando ya llega a un valor de más 50 milivoltios, y vuelvo, ¿por qué milivoltios y por qué relacionamos física con la membrana? Porque física se puede medir. Los milivoltios yo los mido con electrodo, los mido con lo que se llama un voltímetro, ¿sí? Entonces los puedo medir. Y yo sé que cuando llegamos a más 50 milivoltios, la célula para el sodio está en reposo. No se mueve el sodio. El sodio quedó quietito, ¿sí? Quedó anulado. Para el potasio, el valor es menos 90 milivoltios, un valor negativo, ¿sí? Mientras que para el cloro también es menos 70 milivoltios. Estos valores hay que pensarlos y tenerlos en claro porque son los que después me van a mí a definir las etapas, las fases de este potencial de acción, ¿sí? Vamos a decir que las excitables, el potencial de membrana modifica temporariamente su valor de equilibrio como respuesta a un estímulo. Es decir, para que haya un potencial de acción tiene que haber un estímulo. Cuando llega el estímulo hay un cambio en la permeabilidad de la membrana, ¿sí? Eso se llama potencial de acción. Este potencial tiene como característica que puede transmitirse a través de la membrana plasmática de la célula, e inclusive pasar a otra célula, que es justamente la base del impulso de lo que es la neurona, ¿sí? En estos dibujos, que ya lo vamos a ver con mayor detenimiento, ya empezamos a ver cómo se grafica un potencial de acción. Vamos en estas clases a aprender a graficar y entender cada una de las fases del potencial de acción. Con ustedes como estudiantes en física tienen que saber dibujar el potencial de acción. Son preguntas de parciales, de finales, todos los exámenes habidos y por haber, porque le tienen que saber cómo. Y la idea siempre es interpretar una gráfica, ¿sí? Ahora lo vamos a ver con mayor detenimiento. Terminamos un poquito con las definiciones que son importantes. Vemos que el potencial de acción es una serie de cambios físicos y eléctricos que sufre la membrana en respuesta a un estímulo. Se produce cuando la permeabilidad iónica de la membrana se modifica. Vamos a prestar atención a eso también. En términos fisiológicos, el potencial de membrana en reposo es considerado polarizado y se despolariza cuando ocurre el potencial de acción, ¿sí? Es decir, cuando yo hablo de reposo, y vamos acá, en umbral o reposo, esto está polarizado. ¿Se acuerdan? Polarizado. Negativo por dentro, positivo por fuera. Está polarizado. Cuando llega el estímulo, se despolariza, ¿sí? Se hace una inversión del potencial, un aumento del potencial. Se despolariza la membrana hasta que llega un punto que es una inversión del potencial, ¿sí? Luego se repolariza, ¿sí? El reposo, el estado ideal es polarizado, entonces llega el estímulo, se despolariza, después tiene que volver a polarizarse para estar de nuevo en estado de reposo, ¿sí? Y hay un periodo refractario o un periodo que se llama de hiperpolarización, que significa que se vuelve aún más negativa que lo que estaba la célula. Yo acá les traje otros dibujos para terminar de entender esto, la fase del potencial de acción. Cuando la célula está en reposo, hay canales los canales de potasio están abiertos, creando pequeñas salidas para que se cree este estado electronegativo en el interior. Cuando alcanza el umbral del estímulo, se abren canales de sodio, que primero, bueno, son dependientes del estímulo, y después cuando ya empieza a aumentar el voltaje a positivo, dependientes del voltaje, empieza a ingresar sodio a la célula, volviéndola positiva. Luego se cierran los canales de sodio y se abren los canales de potasio, que ya estaríamos en la fase 3, ¿sí? Que es para la que empieza cuando nosotros tenemos acá la fase 3 de polarización, se abren las compuertas de lo que son los canales, otros canales de sodio de voltaje dependiente, y se vuelve aún más positiva. ¿Sí? Acá
con el estímulo se empieza a poner positivo. Y acá en esta zona, con los canales de voltaje dependiente, aún más positiva la célula.